pidiéndole al Señor que sea Él el que nos hable el día de hoy, que sea la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por la oportunidad, Señor, de poder estar acá, Señor, escuchando y compartiendo tu palabra, mi Dios. Hoy disponemos nuestros corazones, Señor, para lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo revelando en el corazón, Señor, cada una de las verdades, Señor, que en tu palabra, Señor, se van a exponer el día de hoy. Te damos muchas gracias por tu presencia y por tu amor, Señor, y en tu nombre hoy declaramos, Señor, cambios en cada uno de los corazones, Señor, que estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, y gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de un tema, ¿se ve bien ahí? Que es el perdón. Vamos a empezar primero con una definición casi que de diccionario. Dice, es la acción voluntaria de renunciar al derecho de venganza o de castigo por un mal recibido. Es decir, si nos hacen algo, es como si nosotros tuviéramos el legítimo derecho a decir, esa persona merece un castigo, nosotros merecemos vengarnos, pero yo voy a renunciar a tomar una acción en contra de esa persona. Eso básicamente es el perdón. El perdón usualmente se ha visto como un tema más cristiano, se ha visto simplemente como un valor cristiano, o se ha visto como un consejo o una palabra muy bonita, pero resulta que el perdón hace parte fundamental y esencial del cristianismo, está en el corazón mismo del cristianismo, porque ¿qué es más el sacrificio de la cruz sino el perdón de todos nuestros pecados? Y es la esencia del cristianismo, es decir, el perdón hace parte fundamental y por eso se le debe dar la importancia que el perdón tiene. El mundo tiene derecho a esperar de nosotros los cristianos que seamos de corazón perdonador. La palabra perdón no es un invento de la psicología, es decir, la psicología lleva apenas 100 años en la tierra y no es algo el perdón no es algo de los hombres, es algo solamente de Dios. El primero que habló de perdón no fue la psicología, fue Dios mismo, es decir, es algo de la naturaleza divina, no es algo que nosotros vengamos incluidos en ese paquete, es decir, no viene de nosotros, sino es porque Él nos enseña que existe algo que se llama el perdón y nos comparte de Él. Nosotros, la única palabra en el diccionario con relación a eso sería venganza, no perdón, no es nuestro, es 100% naturaleza divina. Por eso se espera es que seamos los cristianos que perdonemos. ¿Cómo así? Si uno se vuelve un general del ejército, en el momento que se nombra, se espera cierto comportamiento de ese general del ejército, en la sociedad también, o como general de policía o lo que sea. Igualmente como cristiano, se espera un comportamiento, se espera que los valores de Cristo, que el carácter de Cristo sea expresado. ¿Okay? Dice Efesios, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la recomendación o el mandato del Señor con respecto al perdón. El perdón es absolutamente indisoluble del amor. Si bien antes habíamos hablado que el servicio y el amor es una unión que no se pueden separar, estamos hablando del perdón, también es inseparable del amor. Es inseparable, porque tú no puedes decir yo te amo pero no te perdono, eso no tiene sentido, eso suena raro. Ni puedes decir yo te perdono pero no te amo, es imposible. Son dos cosas que están completamente vinculadas. El perdón es una expresión de amor, ¿verdad? No es lo mismo, pero es una expresión. ¿Ok? ¿Qué de ahí la importancia? Vamos a mirar algunas generalidades de cómo es el perdón divino, cómo es el perdón del Señor. El Señor nos perdona sin importar la gravedad de las ofensas. Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Él no está diciendo, si son medio rosaditos, pues bueno, listo, van a ser como la lana blanca. No, si fueren rojos. Es decir, Él no está mirando la gravedad, Él simplemente está dándonos perdón. Por lo tanto, al Señor no le importa la gravedad de las ofensas. El Señor es fiel y justo para perdonar, dice Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El carácter del Señor es ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y a veces cuesta creer que el Señor nos perdona, pero no nos cuesta creer que Él es fiel y justo. Si tú le preguntas a alguien, dice, ¿tú crees que Dios es fiel y justo? Ah, sí, yo creo. ¿Y tú crees que tú estás perdonado? No sé, ¿será? Cuando son cosas propias del carácter de Él. Si Él es fiel y justo para perdonarnos, nosotros estamos perdonados. Va en contra de su naturaleza no perdonar. Así que podemos confiar en esta característica del Señor. Fuera de eso, el perdón del Señor es constante. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan. Mire lo que dice ahí, dice bueno y perdonador. Lo dice, tú eres bueno y perdonas, que es distinto. ¿A qué me refiero? Si yo les digo, yo monto en bicicleta, no es lo mismo que yo les diga, yo soy un ciclista, porque son cosas diferentes. Yo monto en bicicleta, puede ser ocasional. Pero si yo soy un ciclista, quiere decir que es algo que hago constantemente y repetidamente. Si Dios dice que es un Dios perdonador, significa que lo hace constantemente, no se cansa de darnos el perdón. Así que eso es una de las características de la manera en que Él nos perdona. Dios disfruta perdonando. Ustedes sabían que Dios disfrutaba perdonando. Es como si uno dijera, bueno, tal persona es un prestamista de dinero, está bien, es un prestamista de dinero, es su trabajo, pero si usted sabe que esa persona disfruta prestando dinero, ya usted va con una actitud distinta, porque usted dice, ok, este disfruta, no voy con pena, ¿será que me dice que no? ¿Será que no es que? Este lo disfruta. Es igual con el Señor disfruta. ¿Cómo sabemos que el Señor disfruta dando perdón? Dice, Miqueas 7:18, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él se deleita. No es como que dice, ay, otra vez vos pidiendo perdón por esto. Ay, qué esfuerzo tan grande. Tome pues su perdón, qué pereza. No, Él se deleita. Él se goza en eso. O sea, que podemos ir confiados a su trono, sabiendo que nos va a recibir con los brazos abiertos, sabiendo que su perdón está ahí. El perdón de Dios no es selectivo. No está reservado solamente para ciertas personas o para los que sean medio mal buenos. Para eso se está reservado el perdón. Para nada. El perdón de Dios es abierto. Dice 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Dice que hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Y sobre todo el mundo. Por eso el Señor nos manda también a amar a nuestros enemigos. Él no nos manda a hacer una cosa que no haya hecho primero. Es impresionante el Señor. El Señor, su misericordia está sobre todos, buenos y malos. Ahora, ¿cómo le parece esto? No solamente perdona, sino que también olvida. Que por ahí dicen los refranes, yo perdono pero no olvido. Eso es un perdón bastante extraño, porque el perdón del Señor, que es el perdón perfecto, olvida. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si el Señor dice que no se acordará, no se acordará, porque el Señor no va a decir mentiras. Hay personas que han cometido unas faltas graves en la vida y todavía piensan que Dios no los ha perdonado, cuando Dios ya incluso lo olvidó. Personas que, por ejemplo, han tenido un aborto, y conozco personas cercanas que les ha costado aceptar el perdón del Señor en esa área. Y es como si ellas le dijeran, Señor, perdóname por el aborto. ¿Qué? ¿Abortó? No lo recuerda. El Señor no lo recuerda. Él voluntariamente decide olvidarlo. Lo borra de su mente. Eso está muy claro. Hablábamos la vez pasada también cuando se hizo como todo el recuerdo de los héroes de la fe, donde se habló hasta de Sansón en el Nuevo Testamento, que Dios nunca le echó los trapos sucios en la cara a nadie ni se acordó de las cosas malas. Habló maravillas de Abraham. Nunca habló del hijo por fuera de la promesa, nunca se lo echó en la cara. Habló de la fe de Abraham, habló de la fe de Sara, no recordó que ella se había reído, la tiene como una heroína de la fe. Es decir, no se acuerda, no está en su mente eso, se fue. Ahora, la importancia del perdón. Mire lo que dice acerca del perdón. Mateo 6:12 dice,
y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Hace parte de la oración perfecta que nos enseñó el Señor. Como les decía, el perdón no es un valor extra, hace parte fundamental, y su perdón o la falta de este tiene consecuencias de carácter eterno. Por eso es tan importante. Por eso nosotros como iglesia debemos saber esto. No es un tema solamente para personas que están empezando en la fe o para personas no conversas. Esto es una cosa que nos atañe a todos. Impresionante la falta de perdón a veces, como cuánto daño hace incluso en los propios creyentes. Él dice, perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdonando nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como lo hemos escuchado de pronto más. Resulta que esa palabra como también no es muy común en el castellano moderno, y eso hace que uno a veces pase derecho ese tal como también. Usted, pues yo nunca he ido a Walmart a decir, por favor, me registra estas 3 bolsas de leche, así como también estas 3 sodas. No es una palabra que uno utilice comúnmente, así como también. Pero si nosotros reflexionamos en las palabras, así como también, es como si nosotros dijéramos, muchas gracias, como si nosotros dijéramos de la misma manera, en la misma forma o en la misma medida. Perdona nuestras ofensas en la misma medida que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es lo que significa, eso es lo que le estamos diciendo a Dios. El estándar que nosotros estamos poniendo de cómo queremos recibir el perdón de Dios está directamente relacionado con el estándar que nosotros estamos poniendo a las personas, cómo las estamos perdonando o no. Por eso es tan importante. Si usted es capaz de decir, piense en este momento en una persona que usted tenga, que usted piense que tiene rencor hacia esa persona, o algo que usted dice, esto es difícil para mí perdonar, de cierta persona, no me lo tiene que decir. Póngale un nombre a esa persona, es decir, piense el nombre de esa persona. Usted sería capaz de decirle a Dios, por ejemplo, perdona mis ofensas de la misma manera que yo perdoné a Pepito Pérez. Si usted es capaz de hacer esa oración y siente que acabó de hacer un mal negocio, ahí se le debe empezar a prender una alerta. Si usted le está diciendo al Señor que lo perdone a usted de la misma manera en que usted lo ha perdonado a esa persona y siente que hay algo ahí que va a salir usted perdiendo, es un buen indicador de que hay falta de perdón. Así que es bastante importante, bastante. Veamos por ejemplo este caso. Pues no vamos a poner el versículo acá, es bastante largo, pero todos conocemos la historia, que un siervo le debía a su señor 10.000 talentos. Entonces el señor le dijo, ok, véndanlo a la cárcel, vendan su esposa, vendan sus hijos, vendan todas sus pertenencias para que me paguen la deuda. Y este siervo le dice, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor, que era misericordioso, le dijo, está bien, y le perdonó la deuda. Luego llegó este mismo siervo y fue a donde se encontró con un consiervo que le debía a él una cantidad bastante inferior, eran 100 denarios. Y este le hizo meter a la cárcel hasta que le pagara el último cento, el último denario. El Señor se enteró y lo llamó y le dijo, en Mateo 18, 32, 35. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Usted me podrá decir, usted está diciendo palabras muy duras, pero es que eso fue lo que dijo el Señor. Yo sé que es duro decirlo así, pero es que el Señor lo dijo de esa manera tan literal. Él dijo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Por eso estamos hablando de que el perdón no es una cosita ahí extra o una palabra bonita. Estamos hablando de algo supremamente importante y que incluso se puede ver su falta y su carencia en la iglesia del Señor. Resulta que hay algunos obstáculos para el perdón. Primero, es la falta de perdón hacia nosotros mismos. Sucede bastante también, y es que al desconocer todo lo que vimos al principio acerca de cómo era el perdón del Señor, a veces dudamos que el Señor pueda perdonarnos. A veces tenemos esa duda, y entonces no es el Señor el que no nos ha perdonado, sino nosotros.
eso lo que genera es culpa, y esa culpa lo que genera es lejanía del Señor. En eso termina. Igual sucede con la falta de perdón a Dios. Ustedes pueden creer, eso también existe, también se puede dar y también puede estar en nuestro corazón como cristianos. Tener un rencor por algo que nos sucedió, que le atribuimos al Señor. Recordemos que la Escritura es muy clara cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les suceden para bien. Hay cosas que de pronto a nuestros ojos pueden ser como malas, pero la verdad es que el Señor tiene un plan detrás de eso, y su plan es bueno. A veces no lo entendemos, sino hasta el final, pero es demasiado importante verlo, es demasiado importante tener en cuenta eso. Igual la pelea contra el Señor o tener resentimiento contra Él es una pelea perdida. Imagínate el creador del universo eterno, imagínate uno, ¿qué puede hacer contra Él? No puede hacer nada, y más que es completamente amoroso, que da la vida por nosotros. Es importante no albergar ese tipo de sentimientos en el corazón y confiar ante una falta de perdón al Señor. Confiar: Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí, en el momento no lo entiendo, pero yo confío. Y eso no son solamente palabras bonitas, es la verdad. La palabra nos da muchos ejemplos de eso. Y otro obstáculo es la falta de perdón al prójimo, que es lo que estamos hablando básicamente. La falta de perdón al prójimo, si no se ataca rápidamente, se convierte en amargura. Es decir, la amargura es una falta de perdón ya diluida en el tiempo. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, si en este momento yo me tomo un veneno, entre más rápido llamemos al 911, más rápido, menos posibilidades voy a tener de morir, porque me lo van a hacer vomitar, y el organismo todavía no habría digerido bien ese veneno. Con la falta de perdón es lo mismo, entre más rápido salga, mejor. Por eso dice el Señor: no se ponga el sol sobre su enojo. Y eso tiene hasta una explicación psicológica. Resulta que cuando nosotros estamos dormidos, el cerebro también tiene su aparato digestivo, por decirlo así, en el que empieza a procesar las emociones, los pensamientos, los recuerdos durante el día, lo empieza a digerir. Y el sueño a veces son subproducto de ese proceso. Pero resulta, si usted se acuesta con ese rencor en el corazón, su mente lo empieza a masticar, a digerir, y empieza a pasar lo mismo con el veneno. Si empieza a pasar mucho tiempo ahí, ya empieza a ser parte de usted, hasta que se diluye y empieza a volverse ya casi como parte de la definición suya. Ahí es cuando comienza a volverse amargura, ya después de haber sido procesado. Y el problema de cuando se vuelve amargura es que ya es muy difícil de identificar, ya se diluye. Y la amargura a veces usted no se la explica, no sabe de dónde viene, pero la raíz o el principio de la amargura generalmente es una falta de perdón hacia alguien. Problemas de la amargura es que se empieza a generalizar, y en última se empieza a generar más rencor. Yo voy a contar, por ejemplo, un caso. Resulta que una persona no era cristiana, empezó a vivir con una mujer mucho más joven que él. Esta persona empezó a pagarle la universidad, le compró un carro, le compró un apartamento para ella y se hizo cargo de ella, pero aunque fuera su pareja. Pero resulta que esta persona empezó a sospechar de que esta novia de él le era infiel. Entonces hizo lo siguiente: se montó, le dijo: ay, tengo un viaje de trabajo, acompáñame a la estación del tren. Se montó en la estación del tren, cogió las maletas, hizo que ella lo despidiera, casi a lo película, ya con un pañuelo blanco y sacando la ventana por el tren. Se despidió de ella y a la siguiente estación se bajó y se devolvió. La dejó sola en la casa. Se quedó por ahí divagando hasta que a las 2 de la mañana llegó a la casa y efectivamente sus sospechas fueron confirmadas. Encontró en su propia casa a esa mujer con un amante. ¿Qué pasó ahí? Esta persona empezó a tener una amargura, falta de perdón primero, y luego esa falta de perdón empezó a volverse amargura, y esa amargura se empezó a extender. ¿Cómo se extendió? Hacia todas las mujeres. Ya ahí después de no poder con ese resentimiento, empezó a decir: todas las mujeres son iguales, y empezó un rechazo hacia todas las mujeres. Lo que era contra una se empezó a volver generalizado hacia muchas, y esa es una de las características de la amargura: no individualiza, generaliza. Esta persona, esa amargura lo llevó a hacer un voto interno, de decir: nunca me vuelvo a casar. Pues no se había casado, pero dijo: yo nunca vuelvo a
mejor dicho, no me voy a casar, no me voy a casar porque todas las mujeres son iguales. Y su amargura empezó a volverse su estilo de vida, y esto le empezó a traer muchos problemas, porque ya no podía relacionarse con las mujeres, ya tenía constantemente rencor, reaccionaba violentamente. Es decir, esa amargura le empezó a dañar su calidad de vida. Esa es la importancia de nosotros no dejar que la falta de rencor crezca mucho. Resulta que el perdón es un enemigo muy silencioso, es muy sutil. Si por ejemplo vengo yo aquí con una cadena de oro, vengo aquí con un revólver en la mano disparando para arriba, ¡ta, ta, ta! Ustedes van a decir, no, pues este es un narcotraficante, ¿cierto? O una mujer, si usted la ve parada en una esquina boleando un llavero con una minifalda, usted puede decir, hombre, ya sé qué es, ¿cierto? Hay cosas que son muy visibles, pero la falta de perdón usted no la puede ver, usted no se puede dar cuenta de eso. Esa es muy sutil, ¿verdad? Puedo estar aquí detrás de este micrófono hablando y tener falta de perdón aquí y usted no saberlo. Puede estar usted asistiendo a la iglesia durante 10 años, tener falta de perdón y nadie saberlo, ¿cierto? Tener una sonrisa en el rostro y no saber qué hay ahí. Eso es, por eso es la importancia de uno estar atento con el perdón y detectarlo. ¿Y sabe qué es lo peor de ese enemigo silencioso? Que a veces usted mismo no sabe que lo tiene. A veces pasa desapercibido y usted puede decir, yo ya perdoné, pero que ojalá Dios se las cobre toditas. Pasa. Eso no es una expresión de que hay un verdadero perdón. Vamos a ver un pequeño test. ¿Cómo podemos nosotros identificar si tenemos falta de rencor? Incluso hacia nosotros mismos poderlo detectar. Por ejemplo, se incomoda cuando le menciona a esa persona en cuestión o cuando la ve. Yo ya la perdoné, pero que ni me hable. Es una manera de darse cuenta. Tiene imaginaciones acerca de esa persona recibiendo su merecido. Puede pasar también. Imagínate cómo Dios, cómo le pasa lo mismo, alerta naranja. Clama a Dios, clama a Dios pidiendo venganza o justicia. Eso es un asunto delicado, porque el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos. O sea que estamos basados en ¿qué? ¿Estamos clamando venganza o estamos pidiendo por misericordia? ¿Qué nos enseñó el Señor? ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? Estamos pensando en que, fantaseando acerca de que reciba su merecido, ¿no? Tiende a hablar mal de esa persona en particular o a calumniarla. Puede pasar también. Yo ya la perdoné, pero ven y te cuento lo que esta persona hizo, pues, para que intercedas. Sí, cómo no, para que intercedas, para que no te pase lo mismo. Yo te cuento y siento un deleite en hablar mal de esa persona. Yo ya la perdoné, pero ven y te cuento todo lo que me hizo. Y me hizo, y es esto, 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 y es esto. Pero yo ya la perdoné. Pero es que vos no te imaginas esa persona. Eso está reflejando que hay perdón de dientes para afuera, pero adentro no. Siente como parte de su equipo a una persona que se expresa mal de esa persona en cuestión. Puede pasar también. Siente que odia a otra persona que tiene algo en contra de esa y usted mismo quiere hablar con esa persona y se siente como que están en el mismo cuento. Un síntoma también, alerta. Ahora bien, resulta que la persona con la que más utiliza el Señor para llevarnos a perdonar es nuestro cónyuge, porque esas son las ofensas que más profundamente duelen y las que más frecuentemente se hacen. El cónyuge nos vuelve, o sea, Dios lo utiliza para de verdad enseñarnos a nosotros el perdón. Mire lo que le pasó al Señor. La persona que mojaba con él mismo el pan en su plato lo traicionó. No es lo mismo usted recibir una traición de alguien que usted ni conoce que alguien que usted considera una persona bien cercana, sea un amigo o sea su esposa o esposo. Así que vamos a hacer también un pequeño test para identificar si en nosotros hay falta de perdón hacia nuestro cónyuge, que digamos que ese es el punto más fuerte, porque es donde más se ve, donde más lo tenemos que ejercitar. Por ejemplo,
tiene una inclinación inconsciente y natural a recriminarle algo a esa persona cada vez que puede. Una persona cerquita y cosas que ya pasaron en el pasado, pero tiene un tema algo que ver, y le dice: acuérdese de lo que usted hizo. No, acuérdese de lo que pasó, simplemente con la finalidad de hacerlo sentir mal o de recriminarle algo. Puede ser que haya una falta de perdón en ese aspecto. Tiende a lastimarlo o a lastimarla y hacerla sentir mal constantemente con palabras y actitudes. También puede implicar que hay alguna cosita que no ha sido del todo sanada. Eso principalmente sucede con las mujeres. Siente poco deseo de compartir intimidad sexual por sentirse distante de esa persona, o simplemente porque desea castigarlo. Puede pasar también, porque la manera en que los hombres vemos la sexualidad es una manera diferente a como la ven las mujeres. Y a veces las mujeres, cuando se están sintiendo muy heridas, digamos que al sentir esa distancia prefieren no tener ese tipo de contacto íntimo, y a veces, si eso es muy prolongado, a veces hasta se le olvida por qué. Ya se volvió amargura, ya no saben exactamente qué fue la ofensa, simplemente sienten el distanciamiento. Entonces ahí es un punto también que uno podría empezar a analizar. ¿Será que hay falta de perdón si no está funcionando esa parte también? Ahora, se sobrereacciona con ira ante situaciones no tan extremas. Hace un estallido de una cosa que no es una cosa para tanto, es porque posiblemente tiene un acumulado ahí de asuntos sin perdonar. Sucede en los dos, tanto en hombres como mujeres, y es importante estar alerta con eso, porque ya sabemos lo que el Señor nos manda acerca del perdón y la importancia que tiene. Ahora, vamos a volver esto un poco práctico. Vamos a ver ciertos pasos que nos pueden ayudar al perdón. Como decíamos al principio, el perdón es 100% divino. El perdón no es humano, no es algo que nosotros podamos lograr, no está en nuestra naturaleza. Así que, en últimas, es Dios mismo quien nos ayuda a nosotros a perdonar, es el que nos da la fuerza. Dice: separados de mí nada podéis hacer. Y yo dudo mucho en el perdón de un ateo. No lo creo, no me fío, porque sin Dios es imposible el perdón. Es una naturaleza divina y Él comparte esa naturaleza con nosotros solamente por su gracia. Así que, antes que hacer unos pasos para el perdón, lo más importante es confiar en que va a ser el Señor el que nos va a ayudar a perdonar. Casi que decir que es el Señor el que va a perdonar a esa persona a través nuestro. Así que estos pasos solamente no tienen la finalidad de llevarte a perdonar, pero sí disponer el corazón. Te pueden ayudar un poquito a que tú mismo aceptes que necesitas perdonar a esa persona, que tú mismo aceptes que la quieres perdonar y que no puedes. Entonces vas a hacer un esfuercito, pero que va a ser el Señor el que va a hacer la obra completa. Entonces, unos pasitos que nos pueden como empezar a moldear la voluntad para poder empezar a resquebrajar como esa coraza que se forma y que el perdón del Señor pueda fluir con mayor facilidad. Puede ser, primero, póngase en los zapatos del agresor y juegue el rol de su abogado ante Dios. ¿Qué se refiere a eso? Trate de entender la situación de la otra persona, considere la otra persona, piense su contexto, su historia, su entorno, y juegue el rol de ser el abogado de esa persona ante Dios. ¿De dónde sacó usted eso? No dijo el Señor Jesús cuando lo estaban crucificando, no dijo de sus verdugos: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba justificándolos delante de Dios. Les estaba ya pensando incluso una disculpa, porque le hubiera podido decir: Señor, perdónalos, y ahí queda el asunto, ¿cierto? Pero no, Él fue un poco más allá. Dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú tienes un rencor hacia alguien, es una buena manera de empezar a ceder un poco en eso, tratando de generar una excusa para esa persona. Señor, perdona a tal persona porque no recibió afecto cuando estaba chiquita, porque no era consciente del error del daño que me estaba haciendo, porque no sabe lo que hace, porque no te conoce, porque no tiene tu luz, porque no ha estudiado tu palabra. Hay 1000 excusas que nosotros podemos dar. No significa que el Señor vaya a perdonar necesariamente a esa persona porque yo estoy pidiendo eso, pero sí significa que yo por lo menos estoy abriendo la puerta, estoy abriendo que entre un poquito de luz ahí
para que el Señor entre y haga su obra. Entonces es una estrategia y es un paso práctico. ¿Qué hizo esa persona y por qué lo pudo haber hecho? No solamente por qué, porque no es una explicación, sino cómo esa persona podrías tú defenderla delante del Señor. Es duro, no es fácil, no estoy diciendo que esto es fácil. Esto va en contra de nuestra naturaleza, esto quiebra nuestra tendencia natural. Si nosotros decíamos que el amor y el perdón están supremamente vinculados, como lo decíamos al principio, hay también dos elementos que están completamente vinculados y no se separan, aunque no son lo mismo, que es la falta de perdón y el orgullo. Van de la mano, son aliados. No puede decir, yo soy muy orgulloso, pero soy súper perdonador. Ni puede decir, yo perdono, yo no perdono para nada, pero no tengo nada de orgulloso. Aunque no es lo mismo, van de la mano, son aliados. Y estas cosas que nosotros estamos poniendo aquí como tips o como pasos, es una manera de quebrar el orgullo, es una manera de doblegarnos, porque es que la carne no quiere hacer esto, la carne no quiere defender a nuestro agresor, la carne lo quiere culpar, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia. Segundo paso, recuerde que usted está tan necesitado de perdón como el resto de la humanidad. A veces cuando nosotros estamos ofendidos por algo, el juicio está ahí señalando, esa persona hizo mal, esa persona se equivocó, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos señalando, estamos como olvidando nuestra parte, estamos solamente enfocados en el honor de la persona, estamos olvidando y nosotros no existimos en el panorama cuando estamos señalando y juzgando el error de alguien. Por ejemplo, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, todos ya estaban con la piedra lista. ¿Qué les dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inmediatamente, ¿qué pasó con los que estaban con la roca en la mano? Su mirada tuvo que voltearse hacia ellos mismos. Ya no estaban mirando el objetivo, ya tuvieron que mirar fue para adentro. El que esté libre de pecado, yo estoy libre de pecado. No. ¿A quién le dan ganas de tirar una piedra cuando tú ya te estás dando cuenta de tus propios errores también? Eso también hace parte. A veces el orgullo no nos deja mirar para adentro. El orgullo nos dice, no, ella se equivocó, no, él se equivocó, no, señala su error, no, y nos pone en una posición de jueces. Y esa posición de jueces es muy peligrosa también, porque el Señor nos dice que con la vara que nosotros midamos también vamos a ser medidos. Entonces, trae implicaciones también muy serias el estar juzgando y el estar olvidando qué tan necesitado de perdón estoy yo. Si uno no ha valorado el perdón del Señor, es muy difícil que pueda darle eso mismo a otros. A veces compartiendo con personas que no tienen una intimidad con el Señor o que no quieren venir a la iglesia o algo de eso, cuando les empiezo a hablar acerca del perdón del Señor, es una respuesta tan típica. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero me dicen, pero perdón, ¿por qué? Yo no mato ni robo. Eso lo dicen tanta gente. En otras palabras, es como si me estuvieran diciendo, ay no, siquiera yo no estaba ahí parado el día que iban a apedrear a esa mujer porque me le daño la enseñanza a Jesús. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, tome. Casi que dicen eso, casi que están convencidos que no necesitan perdón. Es muy importante también saber eso. Nosotros somos tan necesitados de perdón como los que tienen la piedra en la mano, como lo que está haciendo el objetivo en ese momento. Necesitamos tanto perdón como nuestro agresor o nuestro ofensor, como cualquier otra persona en la humanidad. El perdón fue para todos. Así que nosotros ser conscientes, no se trata de autorrecriminarse, ni andar con culpas, no, es que yo todo lo que fallo no puedo hacer, no, se trata de tenerlo en mente, saberse perdonado, sí, pero saberse que tuvo que haber sido perdonado, recordar que usted tuvo que ser perdonado también. Otro paso, podríamos hablar de confiar en el resultado final de la ofensa que recibió será para bien. Miren, por ejemplo, este caso tan exageradamente particular de esto, lo que hablamos hace un momento. Dice Génesis 45:8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios,
que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿A qué se refiere? Estas son palabras de Josué. Le voy a recordar un poco la historia de Josué. Los hermanos de Josué tuvieron celos de él. Era el favorito de su padre y había tenido pues sueños revelatorios donde a él le iban a poner en una posición de poder sobre los demás hermanos. Los hermanos tuvieron celos, entonces dijeron: listo, vamos a venderlo como esclavo, o lo enterraron, lo hicieron pasar por muerto. Resulta que Josué, listo, fue vendido como esclavo, pasó por una cantidad de vicisitudes que no vale la pena en este momento mencionar, pero al final lo volvió como si fuese el primer ministro de Egipto, por decirlo así. Lo puso en una posición de poder, y luego los hermanos tuvieron que ir a Egipto a pedir comida, y ahí estaba Josué, ya hecho casi faraón. No era faraón, pero era casi faraón. Mire, estas palabras le dijo cuando los hermanos llegaron. ¿Qué hubiera podido hacer Josué? Ustedes que me vendieron como esclavo y que me querían hablar, y bueno, comidita para la cárcel, ¿no? Mire lo que les dijo: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Se perdió el ofensor del panorama. Ya no hay ofensor en el panorama. Lo que a veces nosotros pensamos que esta persona me hizo, me debe, me hace, a veces ni siquiera es esa persona. A veces es Dios haciendo algo y trabajando en tu corazón de cierta manera, o para algo. Si Dios no hubiera permitido que sus hermanos le hubieran vendido, él nunca hubiera sido primer ministro de Egipto, nunca hubiera sido casi faraón, jamás. Se hubiera quedado en su casa comiendo huevito revuelto con salchicha, tranquilo. Pero tuvo que haber pasado por todo esto para llegar a eso. Él estaba tan convencido de eso que dijo: no fueron ustedes, fue Dios. No tuvo ni un ápice de rencor contra ellos. Así que esto también es un paso que nos ayuda. Estamos viendo a esa persona como el peor enemigo que tenemos, lo peor que ha dado la humanidad, o estamos viendo también como el Señor ha utilizado a esa persona para mostrarme algo a mí. ¿Sabes? No todos, pero digamos que un 80% de las ofensas que nos hace alguien están relacionadas con el orgullo. Y ustedes saben lo que dice Dios del orgullo. Dios detesta el orgullo, lo detesta. Mire hasta este punto, mire lo que yo le digo. El Señor dice: yo amo al pecador, pero odio el pecado. ¿Sí ven la diferencia? Yo amo al pecador, pero odio el pecado. ¿Y usted ha visto que él diga: yo odio el orgullo, pero amo al orgulloso? No, él no dice lo mismo del orgullo. El orgullo es otra cosa. Él mismo dice que él rechaza al orgulloso, no separa el pecado de la persona, él lo rechaza. El orgullo es una de las cosas, de las abominaciones ante el Señor. Es más, fue el pecado original. O sea, el pecado original fue el envanecimiento de Satanás en su corazón, creyéndose más que Dios. Ese fue el pecado original. Ni siquiera fue, le echan la culpa al pobre Adán. El que primero pecó fue el enemigo, y su primer pecado fue el orgullo. Es decir, el orgullo llega apestoso a las narices del Señor. Y muchas veces cuando tenemos una ofensa, la verdad, la ofensa es porque alguien hirió nuestro orgullo, una parte que al Señor no le gusta de nosotros, una parte que no debería estar ahí. ¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta usted si fue herido en el orgullo? ¿Acaso está usted herido con alguien porque dañó su imagen ante las demás personas? ¿Acaso está usted herido con alguien porque le dijo una verdad profunda de usted mismo que usted no quiere ver? ¿Acaso le está mostrando una característica profunda de su personalidad, la cual usted rechaza y sabe que no viene de parte de Dios, tener eso en su personalidad? ¿Acaso le están llevando la contraria? ¿Acaso no le están haciendo caso? ¿Acaso no le están obedeciendo? ¿Acaso no le están respetando? Es decir, la mayoría de cosas están vinculadas con el orgullo directamente, con la autoimportancia, que podemos llamarlo también como orgullo. La autoimportancia, el creerse usted más importante. Y el Señor siempre rechazó el que alguien se creyera más importante. ¿Qué dijo? El que quiere ser el mayor, sirva a los demás. Eso quiebra el orgullo por completo. Eso es el antiorgullo. El servicio y la humildad es la antítesis del orgullo. Por eso para el Señor es tan importante eso. Entonces muchas veces nosotros
Estamos cogiéndola en contra de una persona y esa persona lo que está haciendo es mostrándonos algo que el Señor no quiere que esté ahí. Y así es más fácil perdonar también. Porque, ok, no eres tú, es algo que el Señor ha permitido. Es algo que el Señor ha permitido para mi bien. Ya hay otro paso ahí más, tratar de ver como las circunstancias, tratar de ver, de quitar del mapa al agresor y tratar de encontrarle el para qué. Ya no es el Señor, ¿por qué a mí? Sino, ¿para qué fue eso? ¿Para qué? Y le sacas provecho a una situación que antes podría ser dolorosa, o que fue dolorosa, pero le sacas un provecho y le das un significado distinto. Ahora un significado como por ejemplo puede decir, como dijo José, me ha puesto padre el faraón y por ser señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Él ya sabía. A veces nosotros no sabemos. Ya cuando estas palabras de Josué ya fue al final de la historia y él ya sabía. Nosotros cuando estamos durante el proceso no lo sabemos. ¿Para qué? No sabemos. Empezamos a tratar de descubrir para qué, pero confiamos en que va a ser para algo bueno. Hay otro principio que nos puede ayudar a empezar a que el Señor nos ayude a perdonar, y esto es para aplicarlo. Dice, aplique el principio de, no es de personalidad, me equivoqué, se llama de responsabilidad compartida. Omita personalidad compartida, es responsabilidad compartida. ¿Qué es esto? Piense en qué tiene también usted que perdonarle a esa persona. Esto es importante, sobre todo en las relaciones de parejas o en las relaciones cercanas, no en las relaciones lejanas o personas que usted no tiene nada que ver. Es decir, el que me quebró el vidrio del carro y se robó el bolso de Paloma, yo no puedo aplicar este principio. Pero si Paloma me hace algo a mí, que es mi esposa, sí lo puedo aplicar. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo algo que juzgar de alguien, si yo busco sobre ese mismo tema, con seguridad, en ese mismo tema hay algo que yo también tengo que ser perdonado. Por ejemplo, se metió conmigo y hirió mi orgullo. Voy a señalar, necesito, ella se equivocó y la señalo. Yo me pongo a pensar, listo, hirió mi orgullo, ¿y qué hice yo también para que ella reaccionara de esa manera y me hiriera? ¿Cuál es mi responsabilidad también en ese conflicto? ¿Acaso no tengo yo una responsabilidad? ¿Acaso no dije de pronto yo algo malo? ¿O acaso no la hice sentir mal? ¿O acaso no herí yo también su orgullo? Si yo me pongo a pensar en eso, con seguridad le encuentro una razón. Y eso me pone en el mismo nivel de mi agresor. No en un nivel superior donde yo lo puedo señalar y juzgar, sino que me pone en un nivel igual. Así como cuando iban a tirar la piedra. ¿Esta es la pecadora? No, todos somos pecadores. Quedamos en el mismo nivel, no hay forma de juzgar. Es igual. Piense qué responsabilidad tiene usted en ese conflicto, qué responsabilidad tiene usted y por qué tendría usted que pedir perdón en esa situación particular. Con seguridad la va a encontrar. Creo que el 99.9 de los casos usted va a encontrar algo que usted también se ha equivocado allí. Ore. Otro paso, es vuélvase ágil para el perdón. El perdón tiene que darse de una manera rápida y eso se vuelve costumbre. ¿Cómo así? Usted me está enseñando esos pasos para perdonar y usted está diciendo que me vuelva ágil para el perdón. Imagínese que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Si usted es fácil para perdonar, si usted es fácil para pedir perdón, va a ser fácil para perdonar también. Las dos cosas no pueden estar. Si usted se vuelve una persona que pide perdón con facilidad, su orgullo que está haciendo está menguando, porque usted está pidiendo perdón, está reconociendo sus fallas. Al menguar su orgullo, su perdón va a fluir más fácil, porque acuérdense que el enemigo del perdón, el orgullo, está ahí. Al menguar el orgullo, el perdón no va a tener obstáculos para salir. Así que por eso es tan importante volverse ágil, vuelva a seguir como un estilo de vida y verá cómo le mejora también la relación de pareja. Y usted está pedir perdón cada vez que usted se equivoca, porque eso es una cosa increíble, porque mantiene las cosas sin tensión, no deja que las cosas se acumulen mucho. Y cuando usted reciba una ofensa, va a salir el perdón más fácil. Dice, el último paso es ore y bendiga a sus agresores. Ese es el peor, ese es el más difícil, ese es muy difícil, eso es muy difícil, no fluye. Si usted se queda esperando a que a usted le nazca orar por sus agresores, se va a quedar esperando, porque eso no nace naturalmente. Mire lo que dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabes qué? El Señor nos aconseja eso, porque eso quiebra por completo la falta de perdón. Es muy difícil uno tener un rencor hacia alguien por el cual usted está intercediendo, orando. Yo le voy a contar algo que me pasó. Como volviendo al caso de, a mí me quebraron el vidrio del carro y le robaron el bolso a Paloma, y bueno, eso fue un asunto que nos dio muy duro. Nos dio muy duro porque en el bolso incluso teníamos una ofrenda. Entonces imagínense, y Señor, y hasta con una ofrenda para ti, tenías afán, te la llevaste rápido, pues, o sea, tantas cosas que pasaban que empiezan a generar, y fuera de eso fue de una manera muy violenta, pues quedaban el vidrio, que quedaron por ahí cerquita, tuvimos que llamar a la policía. Fue un evento muy traumático. Pues traumas hay para todos los gustos, en el caso nuestro fue un evento muy difícil. Cuando yo veo ese vidrio roto y todo lo que sucedió, no te imaginas todo lo que empieza a pasar en mi corazón también. Y empiezo yo, a lo que les decía ahora, a fantasear, imaginándome cómo esos malvados recibían su castigo. ¿Cómo era eso? ¿Cuándo será que los agarran? Ojalá les salga un tipo con un arma. Que no, pero en fin, empiezo yo a pensar, yo estoy abriendo mi corazón, estoy siendo muy sincero. Eso es lo que empecé yo a pensar. Estaba en medio de mi ofuscación y mi dolor profundo. Y entonces venían las palabras del Señor y no, yo sé que yo debo perdonar, yo sé que esto no está bien, pero entonces empezaba la lucha. Y era como mi carne clamando venganza y como las palabras del Señor diciendo apacíguate, ojo, no llegues a eso. Y era una verdadera lucha, era una lucha. No les voy a decir que yo salí y yo, ay, los perdono, aquí tienen también mi billetera, no, yo estaba en una lucha interna fuerte. ¿Sabes cómo fui libre de eso? Yo esa misma noche me arrodillé ahí al lado de la cama, porque yo no podía dormir, pensando, ¿y dónde estará? ¿Qué están haciendo con el bolso? ¿Qué va a pasar? No sé qué, bueno, empiezo a pensar mil cosas. Y me arrodillé y le pedí ayuda al Señor. Le dije, Señor, yo no puedo ni dormir. Y siento como una guía del Señor a orar por ellos y a bendecirlos. Y yo te digo que a mí eso no me nacía. Yo era ahí arrodillado, Señor, bendícelos, que no tengan que robar más. De verdad, no era una cosa que saliera mucho del corazón, era una fuerza que yo tenía que hacer, pero ahí estaba el Espíritu Santo ayudándome, porque yo podía sentir la presencia del Señor, pero no era que me estuvieran haciendo mucho, pero era algo que el Señor me estaba guiando a hacer. ¿Sabe qué estaba haciendo en ese momento Dios? Con el orgullo, estaba como, pero doblándolo, porque era muy difícil uno orar por una persona que uno le desea lo peor, que uno decirle, Señor, bendícelos. ¿Y sabe cuál fue la etapa? Dios mío, yo sentí al Señor que me dijo, pídeme que yo no les tenga en cuenta ese pecado. Y yo, ¿qué? Pero yo lo que quiero es justicia, lo que quiero es que tú se las cobres. Señor, ¿qué tan duro es esto? Y eso fue la etapa, eso fue, si el orgullo está así, llegó y, Señor, no les tengas en cuenta este pecado como si no hubiera pasado. Wow, eso fue una cosa súper difícil, pero yo te digo, fue tan liberador cuando eso pasó, y ya pasó ese momento de liberación, y fue tan liberador que yo sentí como si me hubieran arrancado algo desde adentro. Es decir, cuando el Señor nos dice que perdonemos, no nos está diciendo como un consejo caprichoso, nos está diciendo algo que también nos va a traer a nosotros libertad. Ahí experimenté yo libertad, tanta libertad que puedo dormir en paz, tanta libertad que en este momento no viene a memoria eso. Yo no me acuerdo, o sea, recuerdo la experiencia y recuerdo esa oración, pero yo no me estoy acordando que, ay, me quedaron el vidrio del carro, ay, ¿dónde estarán? Ay, eso no, jamás, ni siquiera viene a conversación. Eso pasó, pero pasó después de que llegamos a ese paso, que fue el Señor mismo quien nos llevó a eso. Pedir que la persona no reciba castigo por eso. Entonces te digo, cuando tú llegas a ese punto, tú estás libre. Si tú llegas hasta allá, tú estás libre, porque tú ya ni estás esperando venganza. Tú estás libre, y una vida con perdón es una vida feliz, es una vida tranquila, es una vida libre, es hasta puedo decir, hasta una vida sana.
porque hemos descubierto que hay muchas enfermedades que tienen su raíz en la falta de perdón. A veces hay personas que tienen tanto rencor hacia alguien, hacia sus padres, hacia su cónyuge, hacia alguien que les hizo algo pequeño, que a veces el corazón se llena tanto de ese rencor que ya no tiene dónde más guardarlo y empieza a manifestarse como una enfermedad, empieza a salir. Es como si el corazón tuviera una capacidad de guardar ciertas cosas, pero cuando esa capacidad se excede, empiezan a expresarse como enfermedades. Es lo que los psicólogos llaman enfermedades psicosomáticas, pero la verdad su origen es espiritual. Así que cuando el Señor nos dice que perdonemos, nos está dando más que un consejo, nos está dando calidad de vida. El perdón tiene que ser algo constante para los cristianos, tiene que ser algo rápido, porque usted no tiene que esperar grandes ofensas para aplicarlo. Uno todo el tiempo necesita pedir perdón, necesita recibir el perdón y necesita perdonar todo el tiempo. ¿Cuántas ofensas le hacen las personas que usted tiene cercanos? ¿Cuántas personas usted se elevó y el semáforo sonó? El semáforo cambió a verde, usted no se dio cuenta, y el de la camioneta atrás con ese pito de tren. ¿Qué más? ¿Cierto? Es una cosa que nosotros tenemos que hacer constantemente, es un estilo de vida, se vuelve una cosa natural, y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que nos volvamos fáciles para perdonar, y ahí el Señor nos está tratando. Todo el tiempo lo tenemos que hacer, y eso que nos trae libertad. Eso es libertad también, porque al principio es difícil, pero cuando usted se vuelve un fácil perdonador, ya le pitan y hola, ¿qué más? De verdad que hay paz, de verdad que hay paz. Hay veces que lo fuera usted fuera de paz y le da rabia, pero si lo tiene usted como un estilo de vida, te aseguro que vas a encontrar paz. El perdón de verdad trae paz en el corazón y te va a aumentar la calidad de vida. Así que ya vamos a orar, vamos a pedirle al Señor porque esto hay que volverlo práctico, no solamente para haberlo conversado acá. Es algo que yo espero que tú puedas aplicar en tu vida diaria. Vamos a pedirle en este momento, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar por favor, y vamos a pedirle al Señor, si tú sabes que tienes un rencor contra alguien, si tú sabes que hay algo que no le has perdonado a alguien específico, sea persona lejana, cercana, de hace mucho tiempo o de hace poquito, vamos a cerrar los ojos en este momento y vamos a pedirle al Señor que con la ayuda de su Espíritu Santo nos revele si tenemos rencor allí, y si hay, que nos ayude a limpiarlo, que renunciemos a ese rencor, que renunciemos a ese sentimiento de querer ver venganza. Vamos a pedirle ahora al Señor, enfócate en esa persona, y vamos a pedirle ayuda. Podemos decirle al Señor, si quieres puedes repetir después de mí: Señor Jesús, dilo en voz alta: Señor Jesús, te pido perdón por no haber perdonado como tú me pides que perdone, y le pido a tu Espíritu Santo que me ayude a perdonar a esta persona de manera completa. Te damos gracias, Señor. Yo hoy renuncio a todo deseo de venganza, a todo deseo de justicia. Incluso te pido que no le tengas en cuenta esa ofensa hacia mí. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Nos declaramos libres hoy. Amén. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna cosa? Publicidad. Ya viene la publicidad. Bueno, mira, primero muchas gracias, Juan Eterno, una bendición. Esta semana vamos a tener, quería animarlos a varias cosas, ¿no? Esta semana probablemente les llame para
te voy a confirmar si no. Quisiera reunirme, si es posible, el jueves para hablar algunas cosas administrativas de la iglesia, entonces, pero les termino de confirmar vía email o vía teléfono, ¿ok? El miércoles tenemos nuestra actividad en la célula como siempre. El sábado tenemos la actividad de parejas, ¿ok? Pero está visitando aquí en la zona un profeta que ha estado con nosotros en otras oportunidades, Mario Ávila, y está por confirmarme si él va a poder estar con nosotros ese sábado. Entonces, si él puede estar con nosotros el sábado, yo preferiría, en vez de hacer la reunión de pareja, hacer la reunión con él. Sería el sábado en la noche en este lugar. Pero igualmente estoy esperando la confirmación para mañana, entonces igualmente les debo saber. Si es la reunión de pareja, vamos a hacer nuestras actividades con la reunión de pareja como es usual. Y si no, lo que vamos a tener es un tiempo de administración. O sea, lo que he sentido de Dios es un tiempo de administración. Te repito, hay personas que a lo mejor no creen en la profecía, no creen en los profetas, pero la Biblia es clara de que Dios habla a través de los profetas, de sus profetas, ¿no? Y bueno, de todas formas les confirmo durante la semana. Y bueno, tomemos este tema. El otro que quería animarles, hay una película que está pasando en este momento en los cines, se llama War Room, Cuarto de Guerra. Si tienen la oportunidad de verla, vean, ¿okay? Esta película no es para gente que no crea en Dios, esta película es para la iglesia, ¿no? Ahorita cuando hablaba con el tema de la falta de perdón, hay una persona, un político de mi país, que cada vez que me acuerdo de él, y justamente estábamos allí, y Diosito, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Cuando vi la película, yo digo, pero bueno, la injusticia, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir todo esto? Y la película, después de la película, yo sentí que el Señor me dijo, es que eres tú el que estás permitiendo eso, porque no estás orando, no estás intercediendo, no estás batallando como debes hacer. Entonces, de verdad que siento eso va a ser un cambio para nuestra vida personal, para nuestra iglesia y para nuestros países. Amén. O sea, siento fuertemente que es algo especial. Y nosotros vamos a estar, a partir del próximo domingo, vamos a estar por 5 semanas, predicando sobre el tema. Vamos a estar viendo los videos durante la semana, y a lo mejor lo vemos los mismos domingos. Gracias a Dios lo tengo en español, o sea, son videos muy cortos, basados en la película, y que vamos a estar, digamos así, las próximas 5 semanas, son 5 semanas de equiparnos para la batalla espiritual, ¿eh? Para estar parados y para poseer lo que el Señor ha declarado que es nuestro. Entonces, que el Señor les bendiga. Que tengan una bendecida semana. El miércoles a la actividad de siempre, bueno, estaba Fabiola, pero van a tratar de hacer el lunes también la actividad en Walter Real Estate, el viernes en Miami. O sea, vamos a estar de verdad confiados que esta semana va a ser una semana de bendición, y les confirmo lo del sábado, ¿ok? El Señor les bendiga nuevamente. Amén.